Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, aterrizando ya en esta super estación, radioconceptomexico.com, por supuesto, aquí para comunicar con ustedes, para estar con ustedes y para tomarnos un delicioso cafecito. Este cafecito que todos los sábados nos cae delicioso, con azuquitar, sin azuquitar, un capuchino, un frappuccino, pero yo creo que con el ambiente que tenemos ahorita en la Ciudad de México no va a ser posible un frappuccino, ya que estamos a 12 grados centígrados en la Ciudad de México. No sé cómo están allá en los diferentes centros, en los diferentes lugares donde nos escuchan, en donde me gusta mandarles saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en La Plata, Argentina, por supuesto en Buenos Aires, Argentina. También tenemos a nuestros amigos en Ecuador, en Perú, por supuesto, todos ellos en Guatemala, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, aquí en la República Mexicana, por supuesto en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por escucharnos. Y allá en el viejo continente, en Europa, a mis amigos en Madrid, España, y hasta el continente del origen, así le llaman, al continente africano, mis amigos en Sudáfrica. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros esta mañana y muchísimas gracias también a la gente que se está conectando a través de Facebook Live. Muy buenos días, Fuensanta, ¿cómo estás? A Marco Antonio Díaz Ávila también, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Esta mañana que vamos a estar platicando, pues obviamente, de los pequeños conflictos que se han presentado esta semana. Ya lo saben, esta semana ya no hubo tanto patán saqueando las tiendas en la República Mexicana, pero sí hemos tenido algunos movimientos en los cuales ya necesitamos cambiar el chip, necesitamos ver hacia adelante, necesitamos ver diferentes cosas, porque ya es bien sabido que los aumentos de la gasolina no van a venir para abajo, que se van a quedar ahí, y en febrero nos viene otro. Ya se estaban avisando, la Secretaría de Gobernación hizo un comunicado esta mañana al decir que ya están preparados para que no hubieran marchas ni manifestaciones, o que si hubieran marchas y manifestaciones, estas serían en forma pacífica por el nuevo aumento que vendrá en febrero. Luego vendrá otro aumento en marzo y se supone que ahí ya viene la liberalización total de los precios. Así es de que, bueno, pues esto es de lo que se trata, la histeria colectiva, el enojo colectivo, la autoestima colectiva y también el manejo de la economía, cómo nos han venido diciendo nuestro gobierno federal que no va a afectar los precios nacionales, que es la canasta básica seguirá valiendo lo mismo. Yo me pregunto si la gente que está en la cúpula del gobierno puede vivir con 80 pesos. Ellos dicen que sí, y hasta nos sobra para los chicles, ¿verdad? Yo solo quiero decirles, señores secretarios, tanto de Economía como de Energía, como el señor presidente de la República, el señor también secretario de Gobernación, le quiero decir que con 80 pesos es lo que le subieron a mi tanque de gasolina. Eso es lo que le subieron en números redondos. Yo antes pagaba, no sé, 620 pesos, y ahora estoy pagando 710 pesos de gasolina por el tanque lleno. Y claro que nos han dado algunas propuestas de cómo mejorar el rendimiento de la gasolina, que si llenas el tanque, que a la hora que vaya a la mitad del tanque lo vuelvas a llenar, y esto es para que no produzca gases y entonces puedas tener un mejor rendimiento tanto de la máquina como del coche. Bueno, pero esto, ¿cómo se lo explicas a las personas que tienen que pagar desde la combi, desde el aumento en las frutas y verduras en los mercados? Porque ellos, aparte de todo, muchas personas en nuestro México querido no pueden acceder, no pueden ir a consumir los productos a las tiendas de autoservicio, y entonces van a los mercados, pero en el mercado le dicen marchanta. Ahora el jitomate está en 29 pesos, cuando la semana pasada estaba en 25. Y bueno, a mí me lo dijo el señor que me lleva los tamales a la casa. He de decirle que son unos tamales estupendos. Los días jueves llega un señor en su motocicleta a la puerta de la casa de todos ustedes y me lleva unos tamales deliciosos. Bueno, pues este jueves tocó la puerta, me dio los tamales que compramos regularmente y me dijo, ¿sabe qué? La próxima semana ya suben los tamales 1 peso.
1 peso cada uno. Yo todavía bromeando le dije, pero sí, para hacer los tamales no necesitas gasolina, obviamente, ¿verdad? Pero si todos los insumos, no es motocicleta. No he saludado a mi querido capitán de la nave, a Germán Olarte, que se encuentra aquí detrás de los controles y llevando esta nave a los confines del ciberespacio. A mi queridísimo amigo Germán Olarte. Bueno, pues entonces esto es de lo que se trata, el ver cómo podemos nosotros, dentro de todo el bombardeo de medios que tenemos, que nos están diciendo que si sube la gasolina, que si hay manifestaciones, que si hay saqueos, que si el señor Trump ya dio su primera conferencia de prensa en la cual nos puso otra vez como cochinilla y nos puso como tapete, en donde vimos a un Barack Obama también despidiéndose de su nación, despidiéndose de la gente a la que tuvo el honor de gobernar durante 8 años y en donde trató que las cosas en el mundo se llevaran de una manera amable y diplomática, manejando principios de política elemental con elegancia. Bueno, pues esto es simple y sencillamente esta semana fue de muchísimos conflictos en los cuales no debemos de estancarnos tanto, no debemos de decir, yo tampoco te veo, perdón, me estoy conectando aquí a la cabina, pero no debemos de tomar todas esas situaciones de, aquí estoy ya. No debemos de tomar esas situaciones como que es la panacea y como que vamos a tener este año, como nos han dicho, que va a ser un año catastrófico para los mexicanos y para el mundo, y que si el señor que se maquilla con polvo de chetos, como le dicen por ahí al señor Donald Trump, que si nos va a hacer la vida de cuadritos, bueno, ya la empezó a hacer de cuadritos para algunas instituciones y para algunas empresas, ya les empezó a amarrar todas las tuercas que según él estaban flojas y que iban a desarmar la maquinaria de la infraestructura económica de los Estados Unidos. Se atrevió a decir este güero señor, que todavía no es el presidente, bueno, es el presidente electo de los Estados Unidos, se atrevió a decir que México ha abusado constantemente de los Estados Unidos. Yo me pregunto si eso se puede considerar como un statement o como decir si realmente lo que sucede en la relación México-Estados Unidos es de abuso. ¿Quién abusa de quién? Pero eso lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Ahorita me gustaría mandar saludos, por supuesto, a Adriana Hernández, ¿cómo estás? Que se está conectando a través de Facebook Live, y también a Mayra, a Nati, a Susi en el Estado de México, a Kio Hikaru en Los Reyes La Paz, a Oscar en Lima, Perú. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Hace mucho que no te veía. También al señor López en Valle. Y bueno, pues siguiendo con este tema, bueno, nos dicen que México ha estado abusando de los Estados Unidos. Bueno, pues cuando viene un término de globalización y de crecimiento internacional, esto comienza a darse desde la época de 1929, y no porque yo sea de aquella época, porque no lo soy, señores, no lo soy. Yo simple y sencillamente estoy haciendo una referencia a cuestiones que he leído. En 1929, cuando viene la crisis en los Estados Unidos, cuando estaba pues en pleno apogeo todo el disturbio en Europa por la Primera y comienzo de la Segunda Guerra, bueno, pues empieza a haber este proceso de crecimiento económico en el mundo, en donde las diferentes potencias se encuentran, y ahí viene ya una situación de producción de los propios insumos de vender al mundo el resto de los insumos que no vamos a tener como un consumo interno. Entonces viene a ser toda esta generación de grandes empresas de desarrollo tecnológico, de desarrollo armamentista, y en donde viene a haber también una situación en la cual se empieza a ver cuáles son los diferentes recursos, tanto materiales como naturales, que pueden hacer que la industria, tanto armamentista como la industria automovilística, pueden crecer. Y empieza a haber todo este crecimiento que se denomina globalización, y se denomina globalización hasta el año de 1994. Un poquito antes, por ahí del 93,
con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, es el que acuña ese término de globalización en una presentación que tuvo ante la ONU. Él acuña todo esto y cómo todo el mundo tiene que estar interrelacionado con el crecimiento económico, con el crecimiento y desarrollo tecnológico y con el crecimiento y desarrollo también educativo. Los países que se montan en ese caballo para llevar a cabo todo este desarrollo, tanto económico como tecnológico, como educativo y, ¿por qué no, también armamentista? Bueno, pues empiezan a ver la manera de cómo ese desarrollo puede impulsarse de una manera más rápida, cosa que tomó aproximadamente, ¿qué les puedo decir? 14 años, 14, 16 años, ya cuando viene la implementación de los medios electrónicos para poder desarrollar toda esta situación tecnológica y la preparación de ingenieros y la especialización de ingenieros, y es cuando ya viene un auge de lo que son las carreras en las universidades, carreras tecnológicas en las cuales ya viene la robótica y viene la biotecnología y viene todo este desarrollo, porque la mente del ser humano es creadora. Entonces, ¿a qué viene todo esto con lo de Donald Trump y con lo del tema de globalización y ahorita lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Bueno, pues simple y sencillamente lo que viene es de que los Estados Unidos nos dicen que México ha abusado en una forma muy, muy, muy directa de los Estados Unidos. Bueno, yo ahí haría una primera pregunta: ¿qué no los Estados Unidos son la potencia mundial número uno? Que no ellos se han dedicado a invadir otros territorios para quitarles poder, o para quitarles desarrollo, o para quitarles sus recursos naturales, como se ha hecho desde los principios de la historia. Recordemos que los ingleses invadieron Sudáfrica y todo esto para sacar el oro y para sacar los diamantes. Bueno, pues los Estados Unidos también han hecho eso, pero ahora en una diferente forma. Con el tema de la globalización de la economía, se llevan diferentes industrias a países que le ofrecen mano de obra barata, como lo es nuestro país. Y nuestro país sirvió muchísimos años de cinturón para detener, hagan de cuenta, así como México tiene una cinturita de avispa y se hace así, y luego el bracito y llegan a la frontera con Texas y con Nuevo México y con California. Bueno, pues entonces esa franja fronteriza se vuelve un cinturón, y ese cinturón empieza a retener toda la migración que viene de abajo hacia arriba. Sí, los que vienen de Honduras, de Perú, de El Salvador, de que vienen empujando para encontrar el sueño americano. Porque el sueño americano es tener libertad, el sueño americano es tener igualdad de derechos, el sueño americano es tener igualdad entre diferentes etnias, entre diferentes razas. Eso es lo que se le ha vendido a los americanos, y eso es de lo que está conformados los Estados Unidos. Los Estados Unidos están conformados de diferentes culturas, de diferentes maneras de pensar, y también de gente muy preparada. Tomemos en cuenta que la gente que se prepara en la India como doctores en tecnologías aeroespaciales o en biotecnologías hay muchísimos doctores que ya que terminan sus estudios o que van a empezar sus doctorados, se van a los Estados Unidos y ya de ahí no regresan a la India o no regresan a México. Y nosotros también tenemos una gran fuga de cerebros. Eso no lo dice el señor Donald Trump. Él nada más dice que Carlos Slim es una estupenda persona y que es maravillosa y que cenaron muy rico, ¿verdad? Pero bueno, no se refiere al hombre, a uno de los hombres más ricos del planeta. En fin, el caso es de que cuando viene todo este desarrollo tecnológico, México hace, dentro de la franja fronteriza, tiene todo este poder económico, porque ahí vienen y se establecen diferentes maquiladoras para la industria y para poder surtir de productos a los Estados Unidos. Recordemos que ahí había armadoras de televisiones, armadoras de autos, que ahora el señor Donald Trump está atacando un poquito por ese lado en el momento de decir que General Motors no debe de producir más en México. Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa por ahí de el año del 96? Cuando viene esta transición en el gobierno, perdón, del 94, cuando viene esta transición de gobierno en donde teníamos los golpes bajos y golpes a las espinillas al partido en el gobierno, que tenía ya 70 años gobernando, recordemos los diferentes atentados que hubo, tanto a Luis Donaldo Colosio como al señor Ruiz Massieu, y viene toda esta desestabilización en la cúpula gubernamental mexicana. Bueno, pues viene una devaluación, una de las más fuertes que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Y de esta desestabilización económica y política y hasta en ciertos tornillos, hasta en ciertas situaciones también viene una desestabilización en la cuestión social en México. Luego empieza el auge del otro lado del mundo, empieza el auge en China, en donde ofrecen una mano de obra muy barata, pero sumamente barata, y todos lo conocemos porque pues, muchos de los productos que consumimos están hechos en China, cuando muchos de esos productos se producían aquí en México. Entonces se hace más atractivo para el mercado en los Estados Unidos y para la industria de los Estados Unidos el trasladar las industrias que tenían en la franja fronteriza mexicana, las llevan a China, y es aquí donde viene una situación de protección. Esta situación de protección se venía cumpliendo desde la época del presidente Salinas de Gortari en México, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que ahora es uno de los puntos claves que tiene Donald Trump primero decía que lo iba a desaparecer y que iba a eliminar ese Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, pero ahora se ha dicho que lo quiere renegociar y que dentro de esa negociación, no lo ha dicho en forma directa, pero muchos analistas así lo señalan, que dentro de la renegociación va a venir también el que nosotros asumamos el costo del famoso muro. Yo creo que ese muro ya nos lo puso, y ese muro es un muro psicológico. Es un muro en el cual estamos encontrando ya una situación de estrés y una situación en la cual debemos de ir alineando diferentes circunstancias y situaciones. ¿Qué les parece si en este momento, mis queridos radioescuchas y mis seguidores aquí en Facebook Live, muchísimas gracias, nos vamos a un corte? Es un corte comercial, un corte musical, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a radioconceptomexico.com. Este es un cafecito con cristal. ¿Ahí me escuchas? Bueno. Sí, sí, perdón. Que porfa no digas radioconceptomexico.com, de RCM Radio. Okay. Porfa, ¿no? Porque así la identificamos siempre. Ok. Para no confundir a la gente. Ok. No trato de confundirla, para manejar siempre el mismo nombre. Ok. Gracias. Voy a cortar. Sas. Así le hacemos, pues. Así le hacemos, pues. Sí. Y ya ni siquiera el concepto México, RCM Radio. Ok. Gracias. No, thank you. Thank you for being my friend, my friend. ¿Cómo están mis queridos amigos que están aquí en Facebook Live? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en un corte comercial. Ya conocían la cabina, ¿no? Se las presento, miren. De aquel lado está el capitán de la nave, quien está ahorita en los controles. De este lado tenemos los micrófonos de los invitados cuando tenemos gente aquí en la cabina. Y bueno, de este lado tenemos una maravillosa pantalla que nos protege del sol, porque aquí atrás hay un jardincito espectacular, pero luego el sol nos está dando en la espalda. Y bueno, pues aquí tenemos también el material del cual nos basamos para hacer muchas de las comentarios y de las cápsulas. El día de hoy solo estamos usando el periódico Reforma y tenemos algunos materiales, los cuales también vamos a estar comentando a lo largo del programa, ya que estamos hablando del tema de globalización, pues también vamos a hablar de otros, vamos a centrarnos en otro tema que es importante, que tomemos en cuenta como parte del inicio de un nuevo año y como parte del inicio también de condiciones en las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta, porque nos estamos dejando influenciar por muchas cosas. Y yo creo que eso no debe de ser. Perdone, pero estoy un poquito agripada y por eso tenemos aquí mi botecito de agua, es agua natural, para despejar un poquito la garganta y poder trabajar con todos ustedes.
Mm, le cerré. Ya vamos al aire, ¿ok? Bueno, pues ya regresamos, estamos en RCM Radio, sí señor, por supuesto, aquí de regreso en un cafecito con cristal. Y el tema que estamos tratando el día de hoy, pues es el tema de entender qué es la globalización y por qué el señor Donald Trump nos está agrediendo tanto como país. Y bueno, ahora que tuvo su conferencia, su primera conferencia de prensa el pasado miércoles, bueno, nos volvió a poner como tapete. Ya sabemos que tenemos un nuevo secretario de Relaciones Exteriores cuando la secretaria Claudia Ruiz Massieu fue removida de su cargo para dejarle el paso a Luis Videgaray Caso. Y bueno, no hay mejor manera de leer lo que está sucediendo en el gobierno federal más que ver los rostros y ver también el lenguaje corporal con el que se manejaron durante esa conferencia que dio el señor presidente al presentar a los nuevos secretarios, tanto la secretaria de Educación, perdón, de Cultura y al secretario de Relaciones Exteriores. Eso, la cara de Claudia Ruiz Massieu fue de gracias por nada, ¿eh? En fin, uno de los rumores que hay de por qué llega Videgaray Caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una es porque él fue el que negoció la visita de Donald Trump a nuestro país en el pasado mes de septiembre, y lo cual causó también su baja de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es de que ahora llega el señor Videgaray Caso a esta secretaría. Se dice que porque tiene muy buena relación y una amistad muy larga de muchos años con el yerno de Donald Trump, que ahora ha sido nombrado el principal de los asesores en la Casa Blanca. Es el principal asesor del señor Donald Trump en la toma de decisiones. Entonces, hagan de cuenta, me suena esto, no sé tú, Germán, pero a mí me suena como que quieren manejar la política internacional y la relación con Estados Unidos como si fuera la típica relación política de mexiquense, ¿no? Del compadrazgo, de sí, porque es mi cuate y él nos va a mover las palancas para que el señor Trump nos deje de golpear. Esa es la impresión que a mí me da, la impresión de buscar el compadrazgo con las relaciones internacionales. Y yo creo que de entrada ese es un punto en el que debemos de poner una I, un puntote en esa I, pero grande. Entonces, bueno, estábamos diciendo que viene la transferencia de las maquiladoras de la franja fronteriza de México con Estados Unidos, que nos servía como cinturón para detener el flujo de migrantes. ¿Por qué? Porque estas maquiladoras pagan o pagaban en ese entonces súper bien, y entonces la gente migraba al norte del país para tener esas condiciones, y si acaso las condiciones no eran tan favorables para ellos, bueno, pues estaban a un brinquito de pasarse la frontera y de llegar a los Estados Unidos y hacer ahí el American Dream, ser parte del American Way of Style. Eh, 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 y entonces, lo que queremos nosotros ver aquí es de que sí, ese flujo de personas se detuvo cuando las maquiladoras se trasladan a China, porque a lo mejor y les salía más barato que les produjeran allá los productos, y el traslado en barco, pues ya cuando estás hablando de toneladas impresionantes, pues se diluyen en el costo y les salen un poquito más baratas las mercancías. Entonces, así es como México también tiene un fuerte golpe con este cambio económico que vino en los años 90, 80, 90. Y bueno, el Tratado de Libre Comercio lo que nos dice es que los aranceles, todos los impuestos que se le van a cobrar a México o a Canadá por importar a los Estados Unidos, o viceversa, de Estados Unidos a México o a Canadá, pues van a estar libres de arancel. Y esto era para fortalecer más el rubro económico de Norteamérica.
Y cuando todo esto sucede, bueno, pues empieza a ver que hay un flujo de capital importante, vienen muchas empresas internacionales, muchas empresas, grandes corporativos norteamericanos a plantarse a nuestro país. Cuando el Tratado de Libre Comercio es firmado, llegan a nuestro país, no sé si ustedes lo recuerden, llegan a nuestro país Kmart, Walmart, Price Club, que luego se convirtió en Costco, y todas estas empresas empiezan a darnos un sistema diferente de ver el cómo hacer negocios, el cómo implementar el servicio y atención al cliente, porque aquí en México el servicio y atención al cliente se toma como parte de una cultura de crecimiento, porque nosotros los mexicanos somos personas muy cálidas en servicio, así nos hayan dado capacitación o no, nos gusta servir bien y eso lo dicen en diferentes países, cuando nos vienen a visitar y se van encantados por cómo los atendió el mesero, etcétera, etcétera. Pero ya a nivel corporativo se empieza a implementar una serie de recursos, una serie de capacitaciones en las cuales lo primero es el servicio y la atención al cliente, se empiezan a favorecer las empresas con el que les dicen tienes que estar certificado en ISO 9000, en ISO 14000, en sistemas de calidad y porque si no tus productos no se pueden vender en los Estados Unidos o no se pueden vender en Canadá. Ya no digamos las otras partes del mundo. Entonces es cuando viene toda esta revolución, nuevamente una revolución industrial en donde los sistemas de calidad en las empresas que vienen y montan sus plantas aquí en México tienen que ir certificadas y tienen que ir creciendo la capacitación de su personal para que los productos sean 100% calidad. Entonces es cuando empezamos a competir en una forma directa de los productos que se hacen o se generan en México para llevarlos a Estados Unidos, porque recordemos también que Estados Unidos es nuestro principal consumidor. Aquí es otra de las situaciones que cuando vemos al señor Donald Trump diciendo que nos quiere quitar toda esta industria que ya lleva muchos años aquí en México, haciendo toda una cadena de valor. Bueno, pues y ahora que les va a poner impuestos y los empieza a amenazar, no sabemos qué le haya dicho al CEO de Ford, porque he de decirles que tengo gente a la cual quiero mucho, que vive en San Luis Potosí y otras personalidades que también van y hacen algunas cuestiones de laborales allá en San Luis Potosí. Y me comentaban que cuando se anuncia la llegada de Ford y se ve que van a tener, no recuerdo, pero a lo mejor son 30,000 hectáreas para el desarrollo de la planta de Ford en San Luis Potosí. Bueno, pues entonces dicen, va a haber una generación de empleos importante. Los empleos directos que se proponían con la planta de Ford eran 3,000 empleos directos más los indirectos. Ya se juntaban ahí otros 4 o 5,000 empleos que eran de todos los proveedores que tenían que acercar sus plantas para generar las diferentes piezas de los automóviles, porque la planta Ford lo único que hace es el ensamble, le vamos a poner estos asientos, este color, ta. Pero todos los demás productos vienen de diferentes proveedores. Los asientos, los velures, las guanteras, los volantes, todo eso obviamente viene de las llantas, toda esta cadena de valor y cadena de producción viene de otros proveedores que también tuvieron que desplazarse de su lugar o generar, ir a construir centros industriales, ¿cómo les llaman? Los parques industriales para tener pues las bodegas y la producción de los asientos y todo lo que iba a requerir Ford. Entonces estamos viendo que la situación económica, cuando Ford fuera a invertir 3,000 millones de dólares, la generación en partida de negociación con los diferentes proveedores, pues sí va a generar verdaderamente un auge económico en la región. Hay una negociación siempre cuando va a llegar una de estas plantas a cualquiera de los estados con el gobierno y con el gobierno federal, con el gobierno local y con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque se les dan los terrenos donde van a poner la infraestructura de su planta, se les dan esos terrenos a donación.
se les donan. ¿Por qué? Porque van a generar trabajo, porque van a generar empleos, porque van a generar un sistema económico, un microsistema económico dentro de esa región. Entonces, imagínense que desde la señora que vende los tacos afuera de la planta para los operarios, pues también ya se vio afectada. O el ingeniero que estaba trabajando en otra empresa, le llaman los headhunters, lo contratan para Ford y ya se quedó como el perro de las dos tortas, que eso ocurrió mucho. Ya tenían una planta contratada de la gente que ya iba a empezar a laborar o con promesa de contratación para empezar a laborar en esa planta de Ford. Entonces, realmente no sabemos el señor Donald Trump qué es lo que tuerca le apretó a la gente de Ford. Sabemos que la industria automotriz en los Estados Unidos ha sufrido muchos golpes y más aún ahora que ya hay una calidad altísima en cuanto a otras marcas de otros lugares. Antes en México, y estoy hablando de los años 80 porque es lo que yo recuerdo, en los años 80 aquí en México nada más veíamos coches Chrysler, Volkswagen, Ford y General Motors. Eran los autos, y Nissan o Datsun, lo que era en los 80. Entonces, nada más veíamos esos coches y la mayoría eran exportados hacia acá y luego ya hicieron una planta de General Motors que estaba ahora donde está todo el Parque Polanco, el nuevo Polanco, ahí estaba la General Motors. Y bueno, todo esto porque ahora la industria automotriz estadounidense se ha quedado rezagada y los estadounidenses son muy regionalistas. A ellos les gusta primero consumir lo propio porque esa es una idea de generación de producto y de generación de valor y de generación de economía local. Cuando tú vas a los Estados Unidos, los principales coches que vas a ver son esos, es Ford, es Chrysler, es General Motors. Y ya después, como secundarios, vas a ver Toyota o vas a ver Kia. Kia todavía no entra de lleno a los Estados Unidos, vas a ver Mazda, que son vehículos o son japoneses o son coreanos. Pero ya vienen con una estructura de calidad y de estudio de impacto y bla, 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 muy certificados, ¿no? Entonces, ahora el señor Donald Trump quiere volver a ese regionalismo de consumo interno y de provocación del consumo interno y de generación de empleos en cuanto al desarrollo de su economía, porque dicen algunos que Estados Unidos está hecho un verdadero relajo y que el presidente Barack Obama no desarrolló diferentes alternativas de producción o de generación de empleos en los Estados Unidos. Entonces, todo esto nos viene ya como reflexión a decir que en México tenemos gran capacidad de producción. El mexicano está siempre consciente de que tiene que estar a la vanguardia o dentro de la empresa donde está trabajando, debe de cuidar su chamba. Viene el señor Donald Trump, le hace manita de puerco a los de Ford, le hace manita de puerco a los de Carrier, que es otra de las empresas que retiró su inversión de Monterrey. Estos Carrier son aires acondicionados, que ya se iba a construir una planta también muy grande en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y bueno, cuando esto sucede, obviamente la economía del estado, del país entera se empieza a tambalear, porque tenemos ya la experiencia del 94, lo que se llamó el error del 94, y bueno, pues empieza esta desestabilización, porque ya tenemos conocimiento de causa de lo que puede venir cuando las condiciones no nos favorecen, como cuando se fue toda esta franja fronteriza de maquileros a China. Bueno, pues ahora quiere el señor Donald Trump mover las armadoras que hay establecidas en nuestro país y moverlas hacia los Estados Unidos. Toyota ha sido uno de los que le ha dicho perdón, pero no, de México yo no me muevo, mi infraestructura y todo lo que yo he desarrollado en México para poder producir 2 o 3 modelos de mi marca, no se van a mover y con la pena. Entonces, y ya viene una amenaza sobre General Motors, pero aquí es donde nos ponemos a ver y nos ponemos a analizar
¿Para dónde entonces es para donde nosotros podemos voltear a ver cuando cuando el presidente electo de los Estados Unidos nos está diciendo que nos va a cerrar las fronteras para que los migrantes ya no se vayan para allá y nos va a cerrar las fronteras de allá para acá para que la generación de empleos en nuestro país tampoco venga? Este señor ya cerró la frontera de aquí para allá al ponernos un muro mental a los mexicanos en el sentido de que no va a dejar que más empresas se vengan a producir a México y en la estructura mental también de decir que los mexicanos no van a poder pasar tan fácil hacia los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Entonces, viene esta situación de pensamiento, esta situación de estructura mental en donde nosotros como mexicanos pues nos sentimos apabullados. El gobierno federal de nosotros realmente lo estamos criticando demasiado, sí lo estamos criticando porque han tomado medidas y han tomado medidas que no han sido favorables para los mexicanos. En el sentido del aumento de las gasolinas de golpe y porrazo, nos empiezan a decir el 1 de diciembre que van a subir los combustibles porque así está estructurado, y ahora nos viene con una sarta de mentiras, una sarta de cosas en donde nos están diciendo que todo esto se debe a la alza de los precios del petróleo internacional. Es aquí donde yo digo, tenemos ya 3 años que nos vienen diciendo que el petróleo va a la baja y sobre todo el petróleo mexicano que es de más baja calidad que el petróleo que se produce, por ejemplo, en Venezuela o el petróleo que se comercializa a través de los miembros de la OPEP. Y entonces nos dicen que el petróleo va para arriba y que los precios internacionales de la gasolina también y que México importa el 60% de sus combustibles, empezando por la gasolina y como los estamos importando, pues se tienen que pagar en dólares y esto nos está pegando. Bueno, entonces nos han hecho una maraña impresionante de situaciones en las cuales nosotros debemos de tomar también un poquito más de atención. Me están diciendo que nos vamos a otro corte, así es de que regresamos en un momentito aquí a Un Cafecito con Cristal. Hola a todos los que nos están saludando aquí a través de Facebook Live. Hola, Yolo Díaz, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto verte hasta allá, hasta Green Bay, Wisconsin, en donde mañana vamos a tener el partido. Bueno, no vamos a tenerlo allá, pero sí del equipo de Green Bay se va a estar disputando con los Vaqueros de Dallas. También a Víctor Armando Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Álvaro Cavazos, qué gusto saludarte a través de Facebook Live. Marisol Barrón, allá en Querétaro, en la hermosísima ciudad de Querétaro. Adriana Hernández, aquí en la Ciudad de México. Antonio Díaz Ávila también. Marco Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros allá en Querétaro. Fue en Santa Urteaga también. Aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues sí, como les digo, este es el regreso de Un Cafecito con Cristal, en donde realmente tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Estamos hablando acerca de cuál es la problemática y por qué Donald Trump está tomando las decisiones que está tomando para motivar el consumo interno en los Estados Unidos y en donde todavía no es presidente electo, pero sí nos ha puesto dos que tres toquecitos, ya saben en dónde, para que nosotros reaccionemos como país y donde esos toquecitos que se los han puesto muy bien puesto a nuestro gobierno federal, bueno, pues no han hecho ningún efecto porque lo que está haciendo el gobierno federal es simple y sencillamente lavarse las manos y echarle la culpa o a los precios internacionales del petróleo o a la toma de posesión del presidente electo, el güero que se maquilla con polvo de cheto. Bueno, pues entonces eso es lo que sucede. Vamos a regresar al aire. Y ya regresamos, estamos aquí en Un Cafecito con Cristal. Y como les decía, entonces toda esta situación económica, política, social nos está a nosotros influenciando y nos está a nosotros influyendo en cuestiones de autoestima y autorrespeto y autovaloración de lo que somos como mexicanos.
Yo ponía el ejemplo al cierre del programa de la semana pasada, en donde les decía, ¿qué pasaría si en este momento yo sacara una fotografía de la solidaridad que tuvieron los mexicanos en el temblor de 1985 con una fotografía de los saqueos que hubieron en esta ciudad el año pasado, perdón, la semana pasada, en donde hay mucha gente sacando televisiones y sacando motocicletas y sacando cosas de los centros comerciales, y por otro lado, tenemos la solidaridad del mexicano cuando realmente se necesitó y están removiendo piedras para sacar a gente de los escombros del temblor. ¿Son los mismos mexicanos? ¿O qué es lo que realmente está pasando con este valor de la gente por la gente? Cuando vemos que es tan fácil ponerte de acuerdo con unos 50 o 100 canchanchanes e ir a saquear y amenazar y hacerse de bienes que no son bienes bien concebidos para ellos, sino son bienes robados, y donde se hace toda esta circunstancia, o volvemos a los valores del mexicano solidario en donde se movieron tantas cosas. Hacíamos referencia en el pasado septiembre también sobre esta circunstancia que se dio y que movió a México hacia adelante, como lo fue esta terrible situación de el terremoto, en donde los mexicanos se unieron, en donde los que no estaban juntando agua y llevándolos a la zona cero, estaban juntándose para ir a hacer excavaciones y poder sacar a sobrevivientes que estuvieran bajo los escombros, y donde el mexicano se levantó, el mexicano movió, el mexicano le demostró al mundo el real valor del mexicano de estar mano con mano unido. Y ahora, con las amenazas que tenemos, y son amenazas muy fuertes, tanto del gobierno de Estados Unidos en cuanto a llevarse parte de la industria que tenemos en el país generando empleos, como también la amenaza que tenemos del gobierno federal, que nos está diciendo se va a liberar los precios de la gasolina y de los combustibles, y nos dan el tope por el otro lado. Esto no va a motivar para nada el cambio o el aumento de los precios. A mí me gustaría que le preguntaran a los transportistas, a mí me gustaría que le preguntaran a la gente que usa diésel para encender sus tortilladoras. Las máquinas tortilladoras también utilizan diésel para funcionar y producir las tortillas, que a fin de cuentas es el alimento básico de los mexicanos. No nos los han dicho toda la vida que sin maíz no hay país. Entonces, bueno, ¿y a qué viene todo este revuelo? Simple y sencillamente a que nosotros como mexicanos nos estamos dejando llevar por una ola, por una corriente negativa, una corriente que nos está desvalorizando como sociedad, que nos está devaluando nuevamente en cuanto pues a los grandes, grandes y fuertes valores que hemos tenido los mexicanos a lo largo de nuestra historia, a lo largo del desarrollo de nuestras culturas. Cuando estamos viendo que toda esta influencia externa nos viene y nos amenaza y nos dice cuáles circunstancias son las que nosotros tenemos que voltear a ver, bueno, pues es donde viene el tema de autoestima. ¿Cómo manejas tú el autoestima en tu casa? ¿Tú le dices a tu hijo que es un tarado, que es un menso, que no puede? ¿O tú le dices a tu hijo que no se fije en lo que los demás le dicen, se fije en sus habilidades, en sus virtudes, que se fije en lo que ha aprendido para salir adelante y sobre todo en sus capacidades para desarrollarse? Pues eso es exactamente lo mismo que nos están diciendo ahorita el entorno social y político, el entorno social, el entorno social extranjero, cuando nos están diciendo que los mexicanos van a Estados Unidos a robar o a violar y que estamos mandando a lo peor de los mexicanos, y cuando el gobierno federal nos está diciendo son unos tontos, no hay forma de que no entiendan que los combustibles internos, los combustibles de consumo interno se tienen que subir porque ustedes no entienden que esto es una globalización. Así nos los hizo notar el señor presidente Enrique Peña Nieto cuando nos dice, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Y todos los mexicanos respondemos muy enojados diciendo, bueno, pues primero les hubiera bajado
todas las prestaciones que tienen senadores y diputados y a las diferentes entidades federativas les hubiera recortado algunas cuestiones de su presupuesto que son partidas secretas, como la partida secreta que tiene, por ejemplo, la Presidencia de la República. ¿Qué hubieras hecho también? Hubieras motivado la mejor producción de petróleo, y ahora nos sale el señor Enrique Peña Nieto a decirnos que se acabó la gallina de los huevos de oro. Esa fue otra frase clave de esta semana. Se acabó la gallina de los huevos de oro. Ya no podemos producir petróleo porque en Cantarell se estaban produciendo 2 millones de barriles de petróleo al día, Germán. 2 millones. Y ahora nos dice que eso se redujo a 200,000. Hazme el favor, o sea, por favor. ¿A qué hora hicieron eso? ¿Cómo se pudieron haber acabado 800, no, 1,800, no, ¿qué? Dije 2,000, 1,800 millones de barriles. ¿Cómo se pudieron haber? Se lo chupó la tierra, pusieron un popote del otro lado del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? Simplemente porque se quebró a Pemex. Esta reforma energética buscó en primera instancia quebrar a Pemex. En el sexenio anterior del presidente Felipe Calderón hubo un debate muy fuerte por el cierre de la refinería en Azcapotzalco y porque se decía que necesitábamos tener otras refinerías en México para reducir la importación de hidrocarburos. Y bueno, se cierra la refinería de Azcapotzalco, pero se empieza a generar una búsqueda de un terreno que fuera apropiado para la construcción de una nueva refinería. Y bueno, viene todo este debate, viene la investigación de mercados, viene la investigación y desarrollo de este nuevo proyecto. A fin de cuentas, estaba compitiendo por esta refinería el Estado de México, estaba compitiendo también Tamaulipas, que en Tamaulipas se genera mucho, bueno, se extrae muchísimo petróleo, estaba compitiendo Veracruz, y ¿saben dónde se decidió que fuera? En Hidalgo. En Hidalgo, cuando Chong, el señor secretario de Gobernación, era el gobernador. Y entonces, bueno, se decide que la refinería va a estar establecida ahí en Hidalgo, y se acaba el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, entra Enrique Peña Nieto y se detiene la construcción. Ya estaba aplanado el terreno, ya estaba cedido, ya se habían hecho los estudios de suelo, ya se había hecho absolutamente todo lo que es previo a la construcción de una infraestructura tan grande como lo es una refinería. Pues se detuvo y en Coatzacoalcos, Veracruz, también productores, extractores de petróleo, en Campeche, en Ciudad del Carmen. Todos estos lugares donde son extractores de petróleo les empiezan a recortar y recortar y recortar, pero a raíz de que se dice que viene una reforma energética y en donde va a haber una reestructuración completa y total de Pemex. Bueno, pues quiero decirles que tanto Coatzacoalcos como Ciudad del Carmen son ahorita ciudades fantasma. Así como nos dicen que Cantarell y que Pajaritos, en donde la petroquímica era lo que movía esas zonas, bueno, pues también se chuparon, así como dice el señor Enrique Peña Nieto, se le acabaron los recursos, se esfumó la gallina de los huevos de oro, se acabó el petróleo. ¿Y a dónde viene todo esto? También recordemos, nada más para hacer ahí una pequeña acotación, ¿verdad? Para los que no se acuerden, que hace 3 años Enrique Peña Nieto tomó el avioncito, se subió, se llevó a la gaviota, se llevó a estrellas de Televisa, se llevó a la mitad del gabinete a dormir 3 días, no me escucho, ahí está. Se llevó 3 días al gabinete a dormir en el Palacio de Buckingham, en donde la reina fue la anfitriona y en donde fueron a discutir temas pues temas para la importación de capitales, ¿no? A venderles que el sueño mexicano sí podía ser, así como se decía en la época de Calderón, que el Mexican Dream is going to happen. Pues sí,
lo que fue Enrique Peña Nieto en ese momento a Inglaterra fue a vender a Pemex, fue a reunirse con empresas petroleras inglesas, con empresas petroleras finlandesas, con empresas petroleras norteamericanas. La reunión fue allá en el Palacio de Buckingham, en donde les prometió las perlas de la Virgen para que México fuera otra vez parte de este grupo industrial extranjero, cosa que se había expropiado en 1934 con el presidente Lázaro Cárdenas, y entonces les ponen charola de plata a Pemex. Por ser una de... Es más, recuerden ustedes que decían empresa de clase mundial, Pemex, y nos lo vendían y se veía en revistas en diferentes partes del mundo. Y cuando volteamos y vemos nuestro pasado inmediato, y digo inmediato porque eso fue hace 3 años. Hace 3 años decían Pemex, empresa de clase mundial, Pemex, desarrollo de todos los mexicanos, Pemex, la industria mexicana. Pues se va, se esfuma, ¡fum! Se hizo agua, como nos dijo esta semana el señor Enrique Peña Nieto. Además, muy, muy cómodo él en su atril, platicando como si estuviera en la sala de su casa, contándonos un chiste, ¿verdad? No sé si ustedes vieron el lenguaje corporal de Enrique Peña Nieto, muy seguro de lo que estaba diciendo, pero en donde nos deja preocupados al saber que sí, ahora va a dejar en manos de los extranjeros, de las empresas extranjeras, tanto la explotación como la venta de el petróleo y de la petroquímica y de la producción de hidrocarburos dentro de nuestro país, y en manos de particulares y en manos de extranjeros. Y bueno, pues es ahí de donde viene también esta pequeña cadenita en donde estamos volteando a ver y donde decimos qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Pues lo que está pasando en nuestro país es que le queda un año aproximadamente a Enrique Peña Nieto. Dicen que un añito y más. No, le queda un año porque en los otros 6 meses va a ser para acomodar las fichas para seguir explotando a nuestro país. Pero es aquí donde viene, es que todo se tiene que dolarizar, obviamente porque la industria ya se dolarizó, porque tienen que dejar bien planteada toda la estructura, perdón, para que los extranjeros vengan y sean los rescatadores de México. ¿De dónde viene esta comparación? ¿Por qué toda esta explicación de lo que sucede con Pemex desde 1982, cuando estaba el presidente Portillo y viene este desarrollo del boom petrolero, como se llamó en aquella época, y luego viene la caída en 1994 y luego viene el repunte en el 2004 y después viene otra vez la caída y ahorita, ¿por qué viene esta revolución? ¿Y de dónde viene también esta situación con los Estados Unidos? Pues simple y sencillamente porque también se van a blindar para que no haya toda esta situación de descontrol en cuanto a lo que va a ocurrir en México gracias a esas reformas que nos prometieron que íbamos a pagar menos luz, que nos prometieron que iban a bajar las gasolinas, que nos prometieron que iban a bajar el gas, y en donde los industriales y los mexicanos caímos redonditos a creer la mentira que ahora nos están repitiendo y repitiendo y repitiendo todos los secretarios de Estado están alineados a lo que el presidente diga, obviamente, porque es su jefe, ¿no? Pero no dejamos de oír al secretario de Energía o al secretario de Economía o al secretario de Gobernación o bueno, o al de Hacienda también. No podemos dejar de escucharlos decir que todo esto se va a ver en un reflejo beneficio para México, sí, pero ya escucharon un tema, en 16 años es cuando se va a poder ver todo esto. 16 años, ya que nuestros hijos que están ahorita en primero de kinder entren a preparatoria y cuando nuestros hijos que están ahorita en preparatoria ya tengan su propia familia. Entonces, en 16 años, vamos a tener 16 años de crisis o nos vamos a dejar seguir influenciando
tenemos que generar y tenemos que mover y tenemos que motivar y tenemos que hacer el propio cambio desde nuestra propia estructura familiar, en donde le tengamos que decir a nuestros hijos, esto está pasando, empiézate a valer por tus propias manitas, porque cuando un gobierno paternalista como el que hemos tenido siempre aquí en México empieza a romper esa estructura y deja de ser paternalista para ser un gobierno negociador y un gobierno de venta de los bienes nacionales, bueno, pues entonces los mexicanos nos tenemos que mover con nuestra propia manita. ¿Cómo vamos a generar ese consumo interno? ¿Cómo vamos a generar toda esa producción para poderla consumir y para generar nuestra propia economía local, sin depender del precio del dólar, sin depender del precio del petróleo y mucho menos sin depender de las decisiones que se tomen en otros países, específicamente en Estados Unidos? En el Facebook, me están pidiendo que, sí, por supuesto, un saludo a Julio Leonel en Buenos Aires, Argentina, muchísimas gracias por estarnos escuchando, también saludos a Magda y familia en Ecatepec. ¿Cómo están, chicos de Ecatepec? Muchísimo gusto por recibirlos en este programa, y también a José Carlos Mendoza en Naucalpan, muchísimas gracias por estarnos escuchando, y díganme, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Qué es lo que a ustedes les parece ahorita que ya estamos en el cierre del programa prácticamente, en donde nos están invadiendo con información que tenemos que escuchar y que tenemos que saber leer entre líneas y que tenemos que voltearnos y ver cuál es el lenguaje corporal con el que nos los están transmitiendo? Porque es importante, porque necesitamos generar una autoestima colectiva positiva en los mexicanos, porque todo lo que les acabo de contar no es nada más que un perfil de cómo la historia de México se puede repetir como en 1994 o se puede repetir como en 1982 o se puede repetir como en muchas circunstancias que ya hemos vivido. Pero la real y verdadera situación es de que nosotros mexicanos nos tenemos que impulsar unos a otros, tenemos que proteger al vecino, tenemos que proteger al hijo, tenemos que protegernos unos a otros consumiendo lo que producen nuestras pequeñas familias, nuestras pequeñas comunidades, consumiendo los productos internos, yendo a las tiendas de abarrotes, no a las tiendas de conveniencia. Es más, les sale hasta más barato ir a una tiendita de la esquina y consumir y ayudar a esa familia que invirtió su lana para poner su pequeña tiendita de abarrotes, que ir a una tienda de conveniencia como son estas Oxxo o Extra, bla, 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 donde nosotros debemos de generar hacia nosotros, donde si vemos que un vecino todos los días se sube a un camión y tú lo ves pasar y van más o menos por el mismo rumbo, ¿por qué no le invitas que se suba al coche y entonces comparten desde el espacio hasta compartir también los gastos? Te saldría un poquito más barato invitar a tus amigos, darles el aventón, irte acompañado en tu coche y dejarlos cerca de su trabajo. Así estarías ayudando también a la economía de tu vecino, estarías ayudando a generar confianza, el mexicano en lo que necesita tener en este momento, en esta situación de transición económica, en esta situación de difícil a nivel político y a nivel social y a nivel económico, es generar confianza entre los mexicanos, es generar el cambio de pensamiento, es generar también una ilustración, es generar una ilustración de cosas de cómo podemos convertir a nuestro México en el mejor México del mundo. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Solo hay un México para el mundo y solo hay mexicanos para México. Si nosotros empezamos a generar ese cambio de actitud sin dejarnos influir de lo que dice el señor Donald Trump o de lo que dice el señor Enrique Peña Nieto, les aseguro que México puede salir adelante. Y con esto me despido. Esto fue Un Cafecito con Cristal. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias a Mayra, a Nati, a Susi en el Estado de México, a Kio Hikaru en Los Reyes La Paz, a Oscar en Lima, Perú, al señor López en Valle. Saludos también a Javier Alvarado en Texcoco, a Julio Leonelli en Buenos Aires, Argentina, a Magda y familia en Ecatepec, a José Carlos Mendoza en Naucalpan. Y de este lado también un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos a Fuensanta Urteaga. Muchísimas
muchísimas gracias. Marco Antonio Díaz Ávila en Querétaro, Adriana Hernández en la Ciudad de México, Marisol Barrón en Querétaro, Álvaro Cavazos en la Ciudad de México, Yolo Díaz también en Green Bay, Wisconsin, en los Estados Unidos, Víctor Armando Pérez también aquí en la Ciudad de México, Georgia Garza Leal, muchísimas gracias, Georgie, allá en Aguascalientes, y a Leti Mesa también en Aguascalientes. Mi nombre es Cristal García. Esto fue un café, ya les iba a decir, mi nombre es Un Cafecito con Cristal. No, a ver, va de nuevo. Inhalo, exhalo. Mi nombre, Cristal García. Esto fue Un Cafecito con Cristal y nos vamos con la mejor de las sonrisas y la mejor de las actitudes. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en este espacio en RCM Radio. Okidoki. Bye, bye. Muchísimas gracias a todos allá en Facebook Live. Ya estamos oyendo la canción de salida, el tema de salida del programa. Gracias, espero, pues no sé, les haya agradado todo lo que dije. Y si no les agradó, por favor, escríbanmelo, díganmelo en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. El chiste es de que compartamos ideas y sobre todo el que compartamos actitudes mejores, actitudes positivas para todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Okidoki. Bye, bye.